Bueno, yo me di cuenta de una cosa, que las conferencias después de la merienda son peligrosas, porque ahí se ponen a merendar y a darle a la mocha, le decimos. El tema que me toca ahora es la Eucaristía, fuente de sanación. Y recordamos que también nosotros somos fuente de todo lo que vamos recibiendo. En una fuente se va a beber hasta que se calma la sed. Pero la sed va a regresar en algún momento y regresaremos a la fuente. Entonces la fuente no se puede vaciar. Y hemos venido viendo cómo el amor de María nos enseña cómo llenar esa fuente de nuestro corazón con la presencia viva y operante del Espíritu Santo. Nuestra madre, el 2 de septiembre del 2013, en la aparición que tuvo Miriana, dice: oro al Espíritu Santo para que los renueve y fortalezca. Oro al Espíritu Santo para que mientras ayudan a los demás, también ustedes sean sanados. La experiencia demuestra que muchas personas, al ocupar su mente, su energía, a ayudar a otras personas, se sienten mucho mejor. Y esa mejora espiritual, emocional, afecta a las relaciones interpersonales, porque uno está de mejor ánimo, de mejor humor, y también influye en el cuerpo. Hay una expresión del Papa Francisco que muchas veces habló de Jesús Eucaristía como fuente de sanación. Y en esta ocasión dice: veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. ¿Quiénes son la iglesia? Cada uno de nosotros. Es decir, así ve a la iglesia, nos ve como un hospital de campaña tras una batalla y desarrolla el pensamiento. Lo que hoy la iglesia necesita con mayor urgencia es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Hace algunos años tuve una de las oportunidades de ir a concelebrar la misa con el Papa Francisco y le dije: bueno, voy camino a Medjugorje con los peregrinos. Y dijo: bueno, recen por mí. Sencillamente eso, ¿no? Pero como para decirle, voy a Medjugorje. Y después me encontré con el padre Fabián, que en ese momento era el secretario de él, un curita joven argentino, que yo lo había conocido como seminarista en Buenos Aires. Y el secretario de él dice: yo estuve en Medjugorje y vi los frutos que tiene. Y así se lo transmití al Papa Francisco. Entonces yo creo que también el Papa, por la información que le ha ido llegando, ve Medjugorje como un hospital de campaña. Pues muchos llegan de diversas batallas, de diversas situaciones, y ahí lo que va haciendo nuestra Madre con su oración intercesora, Jesús Eucaristía en los momentos de adoración, en las misas, en el rezo del rosario, es esta capacidad de curar heridas y de dar calor a nuestros corazones. Es impresionante el dolor que hay en la humanidad. Es impresionante la tristeza que hay en tantos corazones. Nosotros necesitamos ser fuente. Yo no sé quién eligió los temas, pero ese término fuente me parece clave. Fuente de sanación. Y en esta fuente de sanación nosotros vamos a beber. En esta fuente de la sanación que está allí, junto a nosotros, en silencio, se irradia la luz y la fuerza de parte del Señor. Yo recuerdo en una oportunidad, viniendo de Medjugorje, sentí muy fuerte que para la gente que no podía peregrinar hasta Medjugorje, la Virgen me pedía hacer una clínica del alma, un lugar donde se conociese a la Reina de la Paz, donde se leyesen los mensajes, donde se orase, se hiciese adoración.
Entonces junté a 5 matrimonios que habían ido en peregrinación a Medjugorje, pero que ni se conocían entre ellos, que se veía que venían con una vida espiritual, y digo, yo siento que la Madre quiere un centro de espiritualidad aquí en Argentina, que sea como una clínica del alma. Por eso cuando años después el Papa dice esto de la iglesia como un hospital de campaña, también me llegó mucho. Y le dije, no sé dónde, no sé cómo, pero si ustedes aceptan este desafío, aquí está. Y ellos se pusieron a orar, a buscar lugares. Y es llamativo porque todos los lugares que se nos presentaban eran en una diócesis muy mariana de la Argentina, que es Nuestra Señora de Luján. Y así fue como, después de un tiempo, uno de los matrimonios dice, nos hablaron de un monasterio que era de los padres pasionistas. Aquí charlaba con el padre Carlos Cano, que él es pasionista y que conoce la historia de ese lugar. Eso está en medio del campo, a 2 horas de la ciudad de Buenos Aires. Yo dije, es un chino, eso es una locura. Es un elefante blanco. Dije yo desde mi falta de fe, ¿no? Y ellos insistían con este lugar. Los pasionistas lo vendieron a un particular. Lo iba a transformar en hotel boutique, hotel de campo, ¿no? La iglesia ya estaba siendo desacralizada, ¿no? Y cuando llegamos a ese lugar, el dueño de ese lugar, que estaba muy venido abajo porque es de 1870 el edificio, hecho por los pasionistas irlandeses, para Europa es nuevo, pero para nosotros en Argentina es muy antiguo, dice, bueno, yo se los presto para que ustedes hagan algo, hasta que yo empiece a hacer el hotel. El hombre tenía 80 años, 83 años, ¿no? Un empresario que lo compró con la idea de hacer un hotel boutique, un hotel de campo, donde la gente fuera, viera doma, asado, ¿no? Y a mí me venía lo de la clínica del alma, pero yo dije, acá no va a llegar nadie. Y entonces, en oración, y no le conté a nadie, a ninguna persona, digo, Señor, si es el lugar que vos y que la Virgen eligieron, yo voy a hacer una jornada, un sábado, todo un sábado, y que vengan 100 personas. Si vienen 99, no es el lugar que la Virgen quiere. Tienen que venir 100 personas. Y entonces se empezó a organizar, se empezó a difundir, y ese sábado bien temprano empezaron a llegar autos, autobuses, y llegaron más de 400 personas. Con eso la Virgen me decía, Gustavo, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Pero claro, teníamos el tiempo contado porque lo iban a transformar en hotel, y empezamos a orar y a hacer adoración eucarística. Y rezábamos el rosario para que fuera el plan de Dios para ese lugar. No había pasado un año cuando el municipio lo declara monumento histórico provincial, lo cual significa que solamente para espiritualidad, y no podía ser transformado en hotel. Y este hombre no sabía qué hacer, ¿no? Pero bueno, la historia es larga, esto fue hace 15 años y desde entonces llegan personas continuamente a hacer jornadas, retiros, como una clínica del alma. Y si bien el lugar es de San Pablo de la Cruz y de San Patricio, un santo irlandés, porque fueron los irlandeses, se llama Centro de Espiritualidad María Reina de la Paz. Y en cada jornada se reza el rosario, la coronilla de la misericordia, se hace adoración. Y además de que la providencia permitió que llevásemos una imagen de la Reina de la Paz desde Medjugorje, también permitió que viniese un cuadro réplica del que está en Cracovia, de Jesús Misericordioso. Allí en una capilla que se restauró y donde se puso la imagen, se entronizó de la Reina de la Paz y el cuadro de Jesús Misericordioso, está el sagrario. Y yo no estaba, pero me llegó una carta de una señora. Esta mujer había ido un día en donde no había jornada, la dejaron pasar y ella se puso a rezar delante del sagrario. El sagrario como el que tenemos ahí. Y ella en la carta me decía que cuando cerró los ojos le parecía que del sagrario
Salía Jesús como lo había visto en la pintura, con esos rayos y que la sanaba de su depresión. Esta mujer había sufrido de esa depresión durante más de 20 años y simplemente poner delante de Jesús Eucaristía, sin que nadie le impusiese las manos, sin que nadie intercediese por ella, se sanase de la depresión. Y yo recibí la carta, es decir, ni sé quién es, pero sí el Señor lo sabe. Y eso es lo que va haciendo Dios en nosotros sin que nos demos cuenta y a veces sin siquiera pedirle, porque Él sabe mejor que nosotros lo que nos duele, lo que nos cuesta, lo que nos hace daño. El tema de la sanación física es un misterio. Aquí hay personas que han orado por sanación de seres queridos y esas personas no se han recuperado físicamente. Para mí, lo que la Virgen le dice en Fátima a Lucía es significativo. Lucía le está preguntando a la Virgen por todas esas personas que se acercan con sus dolencias y la Virgen responden, unos sí, otros no. Es necesario convertirse, recen el rosario. Durante el año algunos sanarán. Es como sucedió en Lourdes y es como sucede en Medjugorje. Es la comunidad orante, es el pueblo de Dios orante. Es la presencia de nuestro Dios vivo. Pues Jesús nos ha dicho en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A nosotros nos preocupa mucho la salud del cuerpo y eso no está mal, pero a veces no nos preocupa tanto la sanidad emocional y menos aún la salud espiritual. Si pudiésemos ver a veces cómo está nuestro espíritu, quizás nos asustaríamos. Es un poco como cuando los jóvenes, todavía jóvenes, niños, vieron a la Virgen y empezaron a llorar porque veían cómo su vestido blanco a medida que extendían la mano se iba manchando por los pecados. Lo compartía con los sacerdotes en el retiro que fuimos a una peregrinación con hermanos de diferentes países y estábamos en una pensión, no voy a decir cuál, pero la dueña de la pensión se enojó mucho porque se le rompían todas las cosas. Dice, acá llegaron todos contaminados, dice, y no se van a dormir sin confesarse, ¿no? Y estaba yo con 2 padres más, y eran 60, 65 peregrinos, así que a la noche a confesar, y viene una peregrina y me dice, padre, el otro cura está confesando, pero se quedó dormido, está roncando. Claro, ya era las 11 de la noche, así que los mandé a todos dormir y digo, mañana seguimos, ¿no? Lo cierto es que si viéramos nuestro estado espiritual, si nos ocupamos de la salud espiritual, eso va a influir en nuestras emociones, en las relaciones interpersonales y en nuestro cuerpo. Por eso el Señor nos dice que Él viene para darnos vida en abundancia, vida en plenitud. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Medjugorje, en el año 2000, y confieso que medio con escepticismo. Llegué y digo, bueno, pero todo una semana aquí vamos a estar. Pero la experiencia fue muy fuerte por 1000 cosas que no voy a contar. Pero sí una que recuerdo, la guía del grupo nos dice, bueno, vamos a ir al Široki Brijeg a ver al padre Ioso. Y el padre, como solía hacer, dio una conferencia y habló muy sencillo. Retaba mucho, eso sí, a la traductora. No sé si alguno ha estado. A mí me tocó traducirlo y también me retaba, pero como lo conocía yo me reía. Después los peregrinos se enojaban. Dice, ¿por qué lo reto tanto? Y porque él dice que no sabe, pero entiende, y entonces quiere que uno no traduce como él quiere. Lo cierto es que lo que hizo él fue una efusión del Espíritu Santo a través del amor de María. Y cuando nos hizo poner una estampa sobre el pecho, sobre el corazón, ahí pude percibir las sanaciones y las liberaciones que Dios iba haciendo. Es decir, hay una fuerte corriente de gracia en Medjugorje que va sanando desde lo espiritual y luego lo emocional e influye en lo físico. De ahí que también hayan personas que algunos reciben la sanación.
La hermana Brigitte McKenna, en un libro muy bonito, Los milagros sí suceden, una religiosa que ama a Medjugorje, que ha estado allí varias veces, que Dios le ha mostrado la parroquia antes de estar físicamente con los 2 campanarios, dice que el modo de obrar de Jesús Eucaristía, en lo que se refiere a la sanación, puede ser de 2 modos. Uno lo llama propiamente sanación y dice, es el modo ordinario que tiene Dios de obrar, que lo va haciendo de manera gradual y progresiva. Por ejemplo, en Marcos 5, del 21 al 34, los 10 leprosos que claman a Jesús la sanación de la enfermedad no quedaron curados en el momento, sino que se pusieron en camino, fueron dóciles, fueron obedientes y dice el Evangelio que en el camino quedaron curados. Yo mismo puedo dar testimonio de estas sanaciones progresivas que el Señor va haciendo. Cuando era seminarista tenía sinusitis, me costaba respirar, a la mañana me levantaba con dolor de cabeza, con malestar. Y en una oportunidad estuvo un sacerdote canadiense que vivía en República Dominicana. Aquí hay hermanos dominicanos, ¿no? Ahí están, unos cuantos, qué lindo. El mes que viene voy a estar visitándolos si Dios quiere. Y este padre, Emiliano Tardif, estaba ahí con nosotros, yo me puse el alba, hice de seminarista, de acólito, pero en ningún momento se me ocurrió pedir que el Señor me sanase de la sinusitis. Porque veía gente tan mal, con dolores tan grandes, con enfermedades tan grandes que yo más bien sentía de interceder por ellos, de orar por ellos. Y cuando terminó la misa, el padre Emiliano hizo la procesión con Jesús Eucaristía y a mí me impactó. Saben que la vida del padre Emiliano se ha presentado al Vaticano, dentro de poco va a haber una misa donde se da inicio, el obispo da el inicio para que ya sea siervo de Dios. Lo cierto es que yo lo miraba, cómo miraba a Jesús y estaba viendo a Jesús. Creo que es eso nuestra vida espiritual, contemplar a Jesús, fuente de todo bien, fuerza para nuestra vida. Mientras tanto, el coro cantaba, vive Jesús el Señor. Vuelvo a repetir, yo no recé por mí, sentía de orar por la gente que estaba ahí. Pero me pareció y me vino esta idea que el Espíritu Santo nos habla permanentemente y a veces pensamos que solo de nuestra cabeza. Algo similar se habrá vivido cuando Jesús entraba a Jerusalén montado en un burrito. De hecho, el padre Emiliano decía, yo soy el burrito del Señor, ¿no? Y así fue como regresé al seminario. Y a la mañana siguiente me llamó la atención que respiraba un poco mejor. Y luego el día siguiente mejor y ya no me dolía la cabeza. Al tercer día el Señor me había curado totalmente de la sinusitis y nunca más regresó, para la gloria de Dios. Pero esta sanación que Dios hizo en mí partió de la presencia de Jesús Eucaristía y de la oración del pueblo de Dios. Por eso también es importante congregarse, porque cuando uno empieza a congregarse, después empiezan a surgir pensamientos, no, pero yo tendría que hacer esto y lo otro, y empezamos como a retrasar nuestra participación en el grupo de oración y empezamos a descuidar nuestro servicio. Yo veo por todos lados servidores que digo son de 2 clases, aquellos que vienen las pruebas pero perseveran y siguen adelante. Y cuando uno los vuelve a encontrar, han crecido un montón y se han fortalecido. Porque se han comprometido de verdad con la extensión del reino de Dios. No es solo el tercer misterio luminoso, sino que es una luz en su vida, porque a ellos les aparecen dificultades como a todos. Y están aquellos que ante la dificultad dejan y sobrecargan a otros hermanos. Por eso también necesitamos ser sanados en el servicio, en la entrega, en la vocación. Me decía una hermana, dice, ¿cómo crecen los evangélicos en mi barrio? Y porque el evangélico ya tiene el chip de que tiene que hablar de Jesús, de que tiene que comprometerse, de que tiene que dar una ofrenda.
y lo hace con convicción y ve el poder de Dios obrando. En cambio, al católico tenés que sacudirle para sacar una moneda, darle vuelta, tenés que llamarlo 10 veces para que vaya y llega de mala gana, uy, tengo que hacer este servicio. ¿Y por qué no me dejaron hacer lo otro que a mí me gustaba? Pensemos si María hubiese hecho eso así. Ay, Señor, ¿sabes que ahora tengo otro programa? Mejor vamos a decirle al arcángel que venga el mes que viene, ¿no? Ay, Señor, ahora voy a ir a Incaren a visitar a Isabel. No, mira, la caravana pasa dentro de un mes. No, María se puso en camino con prontitud. Y cuando nosotros nos dirigimos al servicio al que el Señor nos llama, el Espíritu Santo nos da la fuerza. El maligno va a tratar de poner obstáculos, pero nosotros tenemos la fuerza del Señor. Por un lado, las sanaciones, que son graduales, que son progresivas. Por otro lado, la hermana Bridget McKenna dice, en cambio, Dios también obra milagros. Hay 2 textos bíblicos con los que yo comparo la sanación y el milagro. La sanación, que es algo suave, progresivo, es como el rocío del cielo. No lo vemos, pero es el que va dando vida, y a la mañana cuando uno se levanta ve el pasto mojado, si hay un auto afuera está mojado. Y esto lo dice Deuteronomio 33:13, que Yahvé bendiga tu tierra con el rocío del cielo. Que el Señor bendiga este poder de recibir la bendición del Señor, que va siendo suave, progresivo, pero que va despertando las semillas de gracia que hemos recibido en el bautismo. Los milagros es como una lluvia. Cae de golpe y nos empapa. Ezequiel 3:26, haré caer lluvias de bendición, no en cualquier momento, en el tiempo oportuno. Lo que hoy nos decía el Padre Inocencio. Quisiéramos que fuese ya. El llame ya, y enseguida le viene. Ahí me apareció una oferta la otra vez de una maleta muy linda para poder ir en los viajes, pero venía de China, no leí la letra chica. Y la pedimos hace 4 meses, y esa no es llame ya, pero acaba de llegar a Buenos Aires ya, después de 4 meses. Es decir, a veces tenemos la ansiedad de que sea ya. Dios sabe cuál es el momento oportuno y sabe lo que va a hacer. Y eso lo vemos en la curación de la mujer que tenía un sangrado. En Marcos 5, 21, 34. Ella había buscado respuesta por tantos lugares, pero ella dice, con solo tocar su manto quedaré curada. La fe. Y se acercó en medio de la multitud y tocó las borlas del manto de Jesús. Y Jesús se dio cuenta que salió una fuerza. Es la misma fuerza que cuando te pones delante del sagrario, pero lo haces con la confianza de contemplarlo a Él. Como ese hombre que iba al sagrario y sabía rezar muy poco. Y el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, le dice, ¿y cómo rezas? Porque no te veo mover los labios. Es que yo no sé rezar, pero yo sé que Él está ahí, que Él me mira y yo lo miro. Y cuando lo recibimos en la comunión, ¡qué poder! Ese es el momento en que, aunque sepamos los cantos bellísimos, yo aconsejo que uno regrese a su lugar, se siente o se arrodille y hable con Jesús, le entregue las cargas de su corazón. Si le ayuda a imaginarlo de alguna manera, como esta señora que en el centro de espiritualidad lo visualizaba como el Jesús de la Divina Misericordia, o como en algunas de las escenas bíblicas. Lo cierto es que ese poder sale en cada Eucaristía, en cada adoración, en cada comunión. Yo recuerdo en el año creo que 2017, si no me equivoco, estaba dando un retiro en Chile, en Melipilla. Y ahí había un matrimonio que participaba de este retiro. Y en ese retiro, en ese matrimonio, el hombre llamado Mario tenía un problema del estómago desde niño. Tenía que ser muy cuidadoso con las comidas porque enseguida se sentía mal. Pero como en todos los retiros, rezamos el rosario, hubieron enseñanzas, la misa y la adoración pidiendo a Jesús la sanación. Y cuando terminó, fueron a un restaurante
Y él vio la carta, y vieron cuando uno ve la carta y va con hambre, y pensó en su estómago, y dice, hoy me voy a ceder un poquito. Y comió y no le hizo nada. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y fue tan hermosa esa sanación que junto con su familia fueron a Medjugorje, y que hoy están sirviendo en la iglesia. Y ese hombre hoy está aquí, ¿no, Mario? Ponete de pie. Gloria a Dios. Es que nuestra madre nos pide, nos invita a orar por las dolencias físicas, espirituales, emocionales. Luego las dejamos al Señor. Él tiene el control. Tantas cosas el Señor va haciendo en nosotros, tantas cosas. El 25 de agosto de 1994, nuestra madre decía, refiriéndose al Santo Padre, San Juan Pablo II, hoy día, hijitos, oren por la salud de mi hijo más querido que sufre y a quien yo he escogido para estos tiempos. Es decir, la misma Reina de la Paz nos anima a orar por la salud. Y es porque Jesús lo ha prometido. Y sus promesas son reales, no es como las promesas humanas que dicen, sí, te voy a visitar y después uno no va. Dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces una pregunta para meditar, ¿creo realmente en las promesas del Señor? ¿Creo realmente que el Dios vivo, ese mismo Jesús que sanó a los leprosos, a la hemorroísa, está en el sagrario? Pues si yo creo, entonces tengo que recibirlo con la mayor frecuencia posible. Este poder de Jesús Eucaristía es tan hermoso que incluso puede sanar personas que no están presentes. Sanación a distancia se llama. Un ejemplo de esto lo tenemos en el servidor del centurión, donde Jesús incluso le dice, bueno, vamos a tu casa. Y este hombre, ¿se acuerdan qué es lo que le dice? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús dice, qué fe la de este hombre, qué fe tan grande. Y en ese mismo instante, el servidor que estaba lejos fue curado. Quizá el servidor ni sabía de Jesús, pero la fe del centurión hizo que la gracia del Señor se derramase. Y eso sucede también cuando nosotros vamos a la misa y vamos a celebrar la misa, porque no solo el sacerdote celebra, todo el pueblo de Dios celebra. Por eso de llegar medio a la apurada, viste, medio peinándose en el último momento. No, hay que estar antes, sentarse, respirar profundo. ¿A qué vengo? Vengo a encontrarme con alguien, vengo a celebrar la vida. Y cuando termina la misa, quedarme unos minutos, sentarme, dar gracias al Señor. El Señor con su presencia eucarística está, según los teólogos, durante 10 minutos en nosotros. Pero también, y esto yo, más allá de la teología, creo que Jesús sigue realmente presente en nosotros a la medida que nos vamos de la iglesia y nos vamos con el pensamiento puesto en Dios, que uno de los hemisferios de nuestro cerebro esté puesto en la conducción del automóvil si vamos conduciendo, y la otra parte puesta en quién está en nosotros. Somos agrarios con piernas en ese momento. Es como que si vos recibís a Jesús, entonces yo podría hacer la genuflexión delante tuyo, porque Jesús está en vos. Ahora tenemos agrarios de oro, sagrarios de cobre, sagrarios de madera y sagrarios también medios apolillados. Pero lo importante no es tanto el sagrario, sino quién va adentro. Y de adentro Él nos va convirtiendo, nos va embelleciendo. Cada mes en mi parroquia está consagrada a San Roque. Ya desde hace 30 años se celebra la misa para orar por enfermos y afligidos. Ahora con lo virtual usted puede unirse también a través del canal de YouTube y participar, hacer llegar sus peticiones, todas esas cosas que a través de las redes después de la pandemia nos hace trabajar el doble. Porque claro, era lo presencial, después vino lo virtual, ahora está lo presencial y lo virtual. Y en una oportunidad, en el fondo del templo,
había un hombre, un servidor de nuestra comunidad, y él, yo no sabía nada, pero él estaba orando por un compañero del trabajo que le habían diagnosticado un cáncer que era terminal. Y acá de vuelta lo mismo, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Yo mismo cuando mi mamá enfermó de cáncer, tenía 83 años, le dije al Señor, ¿me escuchás cuando oro por sanación de otros? Y con mi mamá no, y estaba enojado con el Señor. Y mi mamá me agarró de la mano fuerte, me miró y con autoridad me dijo, Gustavo, sé fuerte y tené fe. Ella me quería decir con esas pocas palabras que tuviera fe en la vida eterna, donde ya veremos a María cara a cara, donde recibiremos todo ese abrazo que estamos necesitando, toda esa ternura que a veces nos ha faltado en alguna etapa de la vida. Lo cierto es que en ese templo había alguien que estaba orando por este compañero que había sido desahuciado por la ciencia. Y a veces el Señor trae, como nos contaba el Padre Inocencio, una palabra y uno dice, ¿no? El Señor está tocando a alguien, está sanando. Y bueno, vino entre las palabras de lo que Dios estaba haciendo, que estaba sanando a alguien de cáncer, pero como que a mí no me venía que fuese alguien que podía ver. Lo cierto es que al mes viene este servidor con este amigo y dan testimonio en la misa. Que ese fue un milagro, porque no fue de a poco, fue en ese mismo instante, se comenzó a sentir bien, se levantó, comió, y cuando salió de la iglesia se encontró con llamadas perdidas de este amigo y le decía, no sé lo que hiciste, vos que tenés fe, pero yo me siento totalmente sanado. Los médicos quedaron tan asombrados que le pidieron un permiso escrito para llevar a Finlandia un congreso de medicina, ese estudio, para dar un tema de cómo la oración tiene el poder para sanar el cuerpo. Pero tenemos que pedirle al Señor que crezca nuestra fe. Las crisis en la iglesia son crisis de fe. Las crisis sacerdotales, las crisis que tenemos es porque nuestra fe ha disminuido. No ha disminuido el poder de Jesús Eucaristía. Ha disminuido nuestra confianza en que Jesús está vivo y en que tiene la autoridad para hacer todo esto. Sobre todo darnos la posibilidad de ser felices. Porque nuestra vida es tan breve en la tierra que si Él no sana nuestro corazón, vamos a ir cargando esa mochila durante toda la vida. En Juan 6:48, Él nos dice, yo soy el pan de vida. Y por eso también este pan de vida nos da la vida en abundancia y en el proceso de sanación sana también recuerdos dolorosos de nuestra historia. También nos ayuda a revalorizar recuerdos hermosos que tenemos. Es como en el antiguo Israel, cuando había una situación de tristeza y empezaban a desanimarse, y venían los que practicaban, como decía el padre, la quejabanza, ¿no? Llamaban a un anciano sabio, santo, y recitaba el Shema. El Shema es, escucha Israel, recuerda. Y empezaba a narrar cómo Dios había intervenido salvando tantas veces al pueblo. Así lo hace el Señor, pero por eso también tenemos que entregarle las cargas de aquellas cosas que todavía nos afectan. Me preguntaba una señora, ¿y cómo sé que ese recuerdo ya ha sido sanado por la mano del Señor? Porque lo podés recordar y ya no sentís ni tristeza, ni bronca, sino que hasta sentís paz e incluso hasta podés llegar a bromear con eso. Yo recuerdo un matrimonio de servidores en una comunidad que había un problema bastante grande ahí se generaba porque la esposa era muy celosa con su marido. Encima le habían pedido que él fuese coordinador del movimiento, del grupo, entonces tenía que hablar con otras mujeres y su esposa lo controlaba. Ella estaba en la librería pero veía en todo momento por dónde andaba su esposo, lo que hacía. Y si hablaba además con alguna o sentía que tenía un poco de perfume, llegaban a la casa y se armaba. Y él me dice, padre, yo no sé si voy a poder seguir sirviendo. Claro, ¿qué pasa? La mujer tenía una herida en su corazón porque cuando recién se habían casado o había pasado un año,
Él tenía una necesidad afectiva muy grande y le había sido infiel a su esposa, y ella lo supo, y esa herida de infidelidad de su marido nunca había sido sanada del todo. El Señor le estaba diciendo a través de sus celos: tenés que entregarme eso, tenés que pedirme la gracia de la misericordia. Entonces, cuando yo conversé con ella, le dije precisamente esto, que cada vez que le recibiese a Jesús, le ayudase no olvidar, porque eso sería amnesia o Alzheimer, y no es el caso, sino que ese recuerdo no le doliese, porque su esposo a partir de eso le pidió perdón, se acercaron a la iglesia, hicieron un retiro, fueron creciendo, pero esa herida en ella estaba. Pero en un retiro con Jesús Eucaristía, donde teníamos los 3 días a Jesús expuesto y iban rotándose, el hombre tuvo una sanación muy profunda que le ayudó a comprender el porqué de su infidelidad, pero también de desórdenes afectivos en su corazón. Y es que su mamá había sido asesinada cuando él tenía 4 años. Me describía todo porque terminó el retiro y el hombre lloraba como una criatura. Y todo el dolor guardado salió delante de Jesús Eucaristía. Su mamá era mamá soltera, había tenido un vínculo con otro hombre. Ella decidió dejar a este hombre y un día él estaba debajo de la mesa jugando el niñito con sus juguetes y entró este hombre, empezaron a discutir y empezó a clavarle el cuchillo. Y esta criatura quedó en su memoria visual guardado el registro de su mamá que le hacía así mientras moría en un charco de sangre, que se quedara quieto y en silencio. Todo eso volvió a la oración, delante de Jesús Eucaristía. Por eso también a veces nos duele y como que nos ponemos hacia atrás por miedo a volver a recordar ciertas situaciones. Pero cuando lo hacemos de la mano de la Virgen Santísima y en la presencia de Jesús Eucaristía, todo cambia. Este hombre me decía: yo vi que la Virgen María entraba en esa escena y cambiaba todo, Padre, porque empezaba a poner la mano sobre cada una de las heridas de mi mamá e iba cerrando esas heridas. Yo no sé si esto fue algo del deseo de él, de la imaginación, o una gracia que el Espíritu Santo le concedió. Lo cierto es que a partir de ahí él tuvo un cambio tan fuerte, tan profundo, porque podía hablar de esto que nadie sabía que había sido su infancia. Y podía darlo como testimonio en los retiros, en las charlas, porque el Señor ya había sanado su corazón. Por eso cada vez que nosotros nos pongamos delante del Señor, del sagrario o Jesús expuesto, y pueda venir algún recuerdo doloroso, entonces digámosle al Señor: lo pongo a tus pies. Esto algunos lo llaman, en las diversas formas de oración que tenemos y que el catecismo de la Iglesia nos presenta, una oración contemplativa. El padre Darío Betancourt, que el Señor seguramente lo tiene en su presencia, intercede por nosotros, lo llamaba la oración del baño de luz, que era volver a recordar la escena dolorosa, pero imaginando a Jesús y viéndonos ya como niños indefensos o niñas frágiles, sino Jesús que viene a defendernos, a la Virgen María, y de una manera muy sencilla, muy cercana, muy humana. Nuestra madre en el mensaje del 11 de septiembre del 86 dice: queridos hijos, oren para poder aceptar la enfermedad y los sufrimientos con amor. Nuestra madre nos está diciendo con esto que no todas las dolencias van a ser sanadas, tal y como Jesús las ha aceptado. Solo así podré darles con alegría las gracias y curaciones que Jesús concede. Gracias por haber respondido a mi llamado. Cuando en una oportunidad me enviaron a mis superiores a estudiar a Roma, dije, bueno, voy a pasar por el santuario de Lourdes. Yo, cuando era niño, iba con una tía que no tenía hijos frecuentemente a un santuario de esta vocación. Yo en ese entonces tenía un problema del estómago, de los intestinos, que
podía comer muy pocas cosas. Tenía a su vez medicinas que había llevado conmigo, la orden del médico para llevar a Italia y tratar de conseguir eso allí. Yo me acuerdo primero rezando el rosario delante de la gruta, una noche fue un 15 de agosto precisamente, había sido el día de la fiesta de la Asunción de la Virgen, y el Señor me fue trayendo recuerdos que yo ni siquiera sabía esta necesidad de orar sobre la memoria, pero se ve que el mismo Espíritu Santo, por la Virgen María, me fue guiando. Y al día siguiente fui a una iglesita, que es la cripta, que incluso el padre de Bernardita trabajó cuando se hizo esa primera iglesia, excavada en la montaña, y ahí estaba Jesús expuesto. Yo me acuerdo que empecé a llorar y lloraba, que ni sabía lo que me sucedía. A tal punto que una señora muy mayor trajo una estampa y la puso entre mis manos, que era una advocación Nuestra Señora de las Rosas, en francés. Y me di cuenta que podía comer de todo, como Mario. Me di cuenta que mis intestinos funcionaban perfectamente. Y eso fue con 25 años y ahora tengo 63 y nunca más tuve problemas en este sentido, para la gloria de Dios. Claro, uno tiene que ser medido. Yo ayer me comí de todo. Me hizo acordar el asado argentino, el chorizo, la salchicha, entonces, y el Señor me decía, pecaste de gula. No sé si después pido la absolución al Padre. Pero lo cierto es que también el equilibrio es importante en nuestra vida. Es importante la Eucaristía para la sanación eterna de los que ya han partido de esta vida. El sentido de ofrecer la misa, de orar por los que partieron, por las almas del purgatorio que están en este estado de purificación. En una oportunidad pudimos invitar a un sacerdote de los Estados Unidos para predicar un retiro a la Argentina, el padre Robert de Grandis, y él dijo, bueno, voy, pero tiene que ser primero un retiro para sacerdotes, después hago la jornada abierta. Me acuerdo que lo hablé con el arzobispo, dio permiso, empezamos a organizarlo, y vino el padre Robert de Grandis, y entre los 30, 35 curas que éramos ahí, había un curita que estaba muy triste, que se lo sentía con mucha pesadez interior. Y entonces tuvimos una misa donde oramos por los difuntos. Todas las lecturas, las oraciones, fue orar por la purificación, orar por los ancestros, por los que habían partido de esta vida, etc. Y cuando terminó la misa, bueno, yo fui a la sacristía, me saqué, fui a ver cómo organizarnos para seguir ya con el retiro, pero lo veo al padre que lloraba y lloraba. ¿Qué había sucedido? Se acercó un laico, un servidor, un hombre de mucha oración, de mucho discernimiento, porque a veces hay personas que te vienen con que tienen una palabra, una imagen, y a lo mejor es porque han comido demasiado, y es algo de la imaginación, pero otras veces es un don del Espíritu, y este hombre estaba, dice, demostrado que realmente venía del Señor. Y entonces le dice, mira, cuando ustedes los sacerdotes empezaron a pedir por todos los que habían muerto y hablaron y oraron por sus ancestros, a mí me venía como la imagen de un montón de personas felices que se iban llenando de luz y iban desapareciendo, como elevándose. Pero a vos, padre, te cuento esto, le dijo este servidor, porque un hombre me llamó la atención, porque te miraba a vos y fue como que se dio vuelta y te saludaba. Y el cura dice, yo vi lo mismo y pensé que me había vuelto loco. Es decir, Dios le confirmaba que no era algo de su imaginación. Pero ¿cuál era la angustia? Que hacía 1 mes y medio su papá había muerto y no había tenido el tiempo para confesarse. Y la relación entre su papá y su hijo sacerdote no era de lo mejor. Entonces él se sentía culpable de no haber dialogado más, de no haberlo acompañado más. Jesús Eucaristía sanó en 2 direcciones. Una dirección que podríamos decir ascendente, purificando a través de la oración eucarística el alma del Padre junto con otras personas, pero también sanó el corazón del hijo sacerdote de la culpabilidad de todo eso que lo iba a ir enfermando.
Yo los invito a que en este momento nosotros hagamos una oración donde le entreguemos a nuestra madre las heridas del corazón. No les digo que vayan después al sagrario porque es chiquita la capilla, van a ir todos juntos, pero sí a lo largo del día. Cuando pases, que le hagas un saludo, que le digas una palabra. Y en este momento podemos hacer esta oración cerrando nuestros ojos y haciendo como una peregrinación espiritual hasta Medjugorje. No importa si nunca fuiste, has visto fotos, te ha llamado la atención algún lugar. Te invito a que, con la ayuda de la imaginación del Espíritu Santo, imaginas que llegas hasta ese lugar. Imagina que estás allí en oración. Tal vez es la capilla de la adoración, tal vez uno de los montes o la Cruz Azul, o donde sientas que María quiere llevarte. La Virgen Santísima, con su corazón eucarístico, que llevó a su Hijo en su vientre, te tiene también a ti como hijo y como hija. Y cada vez que piensas en ella, ella viene. Cada vez que la invocas, ella viene. Aquí estoy, Madre, en tu presencia. Vengo con mi vida y en esa mano extendida pongo toda mi historia. Especialmente aquel recuerdo que ha venido a mi memoria durante esta enseñanza. Ese recuerdo que a veces trato de reprimir, de esconder, porque me produce dolor, malestar, ira. Hoy, Madre, lo pongo entre tus manos. Quiero ser como un pequeño niño o niña que se cobija entre tus brazos. Así como en esa primera aparición llevabas a tu Hijo Jesús siendo niño, llévame a mí también. Hazme volver a esa etapa de mi niñez. Y cualquier dolor que todavía me esté afectando, porque quizás ese dolor físico, esa enfermedad tiene una causa emocional o espiritual. Abrázame, Madre de Dios, abrázame, Madre de Dios, abrázame, Madre de Dios, abrázame. Yo te invito a que te abraces a ti mismo, que pongas tus brazos, tus manos como tomando tus brazos. Madre de Dios, Reina de la Paz, que estos brazos no sean los míos ahora, sino los tuyos, y que pueda sentir que eres tú, Madre, que me abrazas, que traes consuelo, que traes sanación espiritual, emocional, sanación de recuerdos dolorosos, que estás intercediendo ante tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos que de manera presencial o virtual están participando de este congreso. Abrázame, Madre de Dios, abrázame, Madre de Dios, abrázame, Madre de Dios, abrázame, abrázame, Madre de Dios, abrázame, Madre de Dios, abrázame, Madre de Dios, abrázame y no me sueltes, no me sueltes.
me sueltes, Madre de Dios. Señor, yo siento en mi corazón que estás dando el don de fortaleza a alguien que tiene miedo por los achaques de los años y tiene un miedo muy grande a la enfermedad y a la partida de esta vida. Que se sienta abrazada por ti para que le sanes de esos miedos, sabiendo que tú, Madre, no le sueltas, que en los momentos hermosos, pero también en los momentos dolorosos, le llevas de la mano. Madre, también estás sanando una herida de soledad muy profunda, que se agrandó por la partida de un ser querido, pero que ya venía esa herida de otros acontecimientos en la vida. Madre, gracias por esa cercanía. Te pedimos que ante tu Hijo Jesús, que está aquí junto a nosotros en el sagrario, a unos pocos metros, derrame esa luz, el que es fuente de sanación para nuestra vida. Gracias también, Señor, porque hay algunos que te están sintiendo tan cerca, tan vivo como no te sentían desde hace mucho tiempo. Sigue abrazándolos, Señor. Gracias, Señor, porque estás tocando el corazón de alguien que estaba alejado de ti, de la iglesia, por cosas que había visto, que no le gustaba, por desconocimiento, y hoy estás sanando ese corazón y trayendo reconciliación, perdón, y el fuego del Espíritu Santo, un nuevo fervor. Gracias, Madre de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Papá Dios. Gracias, Espíritu Santo. Algo está cayendo aquí. Que sea como el rocío suave, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Derrama, Señor, una nueva efusión de tu Espíritu Santo. Es tan fuerte sobre Que caiga como rocío, como lluvia, según la necesidad de la tierra, del corazón de cada uno. mis manos levantaré. Entrégale al Señor tus prejuicios, tus temores, todo eso que te impide recibir más y más del amor de Dios. Está cayendo su gloria sobre mí, Sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Yo te invito, si quieres ponerte de pie, levantar tus manos como gesto de victoria, de que le perteneces al Señor. Está cayendo su gloria sobre mí. Sana los corazones de tu Hijo. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Jesús está aquí. Estás aquí en el sagrario, unos metros. Estás vivo, Señor. Jesús está Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Porque en un momento nomás, en la misa, nos vas a hacer tu templo, tu sagrario viviente. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Y como el Señor dio como palabra que había herida de soledad, yo animaría que se dé un abrazo con la persona que esté al lado. Ya no usted mismo, sino la persona que esté al lado, pero que sea un abrazo de oso, que transmita toda la ternura y el amor de Dios. Un abrazo sanador. está cayendo su gloria sobre mí.
levantando al caído. Su gloria está aquí. Jesús está aquí. Vamos a decirlo juntos. Jesús está aquí. Aquícito nomás. Jesús está aquí. Gloria a Dios. Bendito seas.